Hola, buenos días. Ya me toca. Sé que dejar los móviles. Nada, es un placer, estoy muy contento de estar aquí. He visto a muchos amigos estos días y la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros hoy. Gracias a la organización y a Enric, sobre todo, por invitarme. Y los que traigo hoy es una reflexión. Es una reflexión sobre la industria. Creo que es una industria en la que estamos, una disciplina de lo que hacemos, la comunicación, que no está exenta de curvas, no está exenta de subidas y bajadas. Es una profesión difícil, ¿no? Y más en el contexto en el que estamos. Por eso me parece que con todos los cambios que van a haber ahora, y creo que de hecho aquí estos días vamos a hablar mucho de ello, ¿no? De los cambios del futuro, de lo que va a ser nuestra profesión en el futuro, creo que es un momento para reflexionar sobre ella y para ver cómo podemos entenderla mejor, ¿no? Creo que van a haber muchos cambios, que lo vamos a ver en la presentación hoy, y creo que es un buen momento para pararnos un poquito, reflexionar lo que estamos haciendo, cómo la estamos entendiendo, porque creo que nos estamos forzando mucho a automatizarla y a sistematizarla, ¿no? Y os voy a explicar por qué. Entonces, empiezo mi reflexión con mis amigas las cookies, que son, como sabéis, esos pequeños archivos digitales que te permiten identificar al usuario a través de Internet. Y creo que las cookies, de alguna forma, representan ese cambio, ¿no? Están en el epicentro de dos cosas principales. Por un lado, creo que, como sabéis, van a desaparecer en un momento determinado. Se hablaba de este año, pero al final va a ser el año que viene. Esto nos va a obligar a repensar cómo trabajamos en comunicación, pero para mí son el epicentro de otra cosa, ¿no? Y es del mal, son el infierno, son una de las cosas que más daño ha hecho a nuestra disciplina, ¿no? Y creo que es porque han permitido a las marcas, o nos han permitido a nosotros, abusar de esa capacidad que tenemos ahora de perseguir y de dirigirnos al usuario a través de webs, a través de apps, a través de todo el Internet, ¿no? Y al final el resultado ha sido marcas enviando un combo infernal, ¿no?, de mensajes incomestibles que han ido persiguiendo al usuario, o sea, a través de todos los confines de Internet, ¿no? Y al final hemos acabado en una disciplina que mira más lo que es el modo de enviar los mensajes que el contenido en sí mismo, ¿no? Y hemos acabado pensando, pues, en eso, ¿no? En una especie de locura para ver cómo podemos enviar los mensajes en vez de fijarnos en el contenido, ¿no? Creo que cuando las marcas tenemos la posibilidad de poder perseguir al usuario y de enviarle mensajes hasta que haga clic por aburrimiento, llegamos a un momento en que no nos fijamos para nada en el contenido, ¿no? Para mí es un símil muy rápido, ¿no? El comparar esto con como si un equipo de fútbol invirtiera más en el conductor del autobús y en el autobús que en los jugadores de fútbol, ¿no? Es un poco hemos caído un poco en esa locura, ¿no?, en la industria. Y yo creo que hemos acabado pues haciendo pues una fábrica de churros, ¿no? Hemos acabado con una creatividad más empobrecida, una creatividad más literal, sin aristas, redondeada, que no tiene profundidad, una creatividad un poco para tontos, ¿no? Creo que estamos metidos en una crisis creativa bastante importante, ¿no? Y veréis cómo lo voy a linkar directamente con el nacimiento de las cookies, el nacimiento de la programática, el nacimiento de la publicidad digital. Lo veréis ahora con fechas coincide. Y si lo comparas también con otras disciplinas creativas, como son la música, ¿no? Ahora las canciones duran mucho menos para favorecer las reproducciones, o con el cine, que todos son secuelas, segundas partes, no hay guiones originales, hemos caído también nosotros en ello, ¿no? Nos hemos escapado a esta crisis publicitaria, a esta crisis creativa, que al final solo hace trabajo muy simple, que busca la transacción, que busca el clic, que busca que la gente compre, ¿no? Y decía que lo relacionaba directamente con el auge de la publicidad digital, porque si os fijáis en esta gráfica, en el 2008 es cuando ocurre todo, ¿no? Cuando con la crisis, en el auge de la publicidad en social media, de la publicidad en digital, hay un decrecimiento de lo que es la eficacia, ¿no? Esto viene de la IPA, que es una institución en UK que hace los EFIs de allí, ¿no? Entonces, si vemos los casos de eficacia, de qué cantidad de grandes efectos en el negocio mueven esos casos, grandes efectos, estamos hablando de market share, de ventas totales, de loyalty, etc. O sea, grandes casos, grandes efectos. Lo que mueve las marcas, vemos que hay un decrecimiento brutal a partir de 2008, ¿no? Si esto lo correlacionas con esos mismos casos y cómo esos casos se basan en el corto plazo, es decir,
en conseguir ventas online en corto espacio de tiempo, hay una correlación directa alarmante, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice la propia IPA en este tratado, en la crisis de la eficacia creativa, que dice este colapso en la eficacia se explica muy bien con ese cambio hacia una creatividad centrada en la activación a corto plazo y todas las estrategias y todos los planes de medios que vienen de ahí, ¿no? Y esto coincide también en tiempo con una crisis creativa, teniendo en cuenta el mismo estudio, los mismos casos, el ratio que había entre casos de eficacia ganadores y casos de eficacia que no habían sido premiados, cómo eran capaces de mover los casos de eficacia ganadores, el SOV, que es el share of voice, que es la autoridad de una marca en una categoría determinada, ¿no? Antes el ratio de los casos ganadores era 12 veces mayor que los casos que no ganaban. Hoy en día estamos por debajo de 3. ¿No? Esto se está viendo cómo los casos ganadores de eficacia están teniendo muchos problemas para poder generar notoriedad, ¿no? Que coincide a su vez con un ocaso en la inversión de marcas. Si veis la gráfica también, 2008 coincide con el auge de publicidad digital, cómo las marcas están haciendo un cambio en sus estrategias de medios, ¿no? Están invirtiendo mucho más en el corto plazo y mucho menos en la creación de marca, ¿no? Y luego nos encontramos con este tipo de cosas. Vamos a Financial Times, el 80% de los responsables de finanzas de las mayores marcas del mundo sacrificarían el valor de marca por cumplir los objetivos del siguiente trimestre. Estamos entrando en esa vorágine, ¿no?, de conseguir las ventas para mañana basándose en promociones, en precios, con menos inversión, ¿verdad? Y la ironía que a mí más me gusta es que toda la pasta que las marcas estamos dando a las empresas digitales, que nos dicen a su vez, oye, esa anuncio de marca que me has hecho, me lo troceas un poquito, me lo troceas en 10 segundos, me pones la marca dentro de los primeros 4 segundos, ¿no? Esos manuales de instrucciones que te dan las digitales, los Amazon, Google, Facebook, Instagram del mundo, esa pasta la están invirtiendo en medios para hacer crecer su marca, ¿no? En medios que construyen marca, como la televisión, el outdoor, la prensa, la radio, etc., ¿no? Entonces es una ironía bastante representativa de lo que está pasando en el sector. Entonces creo que hemos caído como disciplina de comunicación en una trampa, ¿no? Una trampa de avanzar solo con cosas que se pueden medir fácilmente, con cosas que se pueden ganar fácilmente, con apuestas muy, muy pequeñitas, ¿no? Y eso hace que la disciplina no crezca, sino al contrario, ¿no?, que decrezca. Si vemos aquí este estudio de Kantar, vemos cómo el ROI, el retorno de la inversión, ha sido la única brújula que ha guiado las decisiones de la mayoría de las marcas durante los últimos años, ¿verdad? Y esto es muy peligroso porque nos educa en ir a por la fruta madura solo. En lugar de plantar árboles y que todo sea sostenible, vamos a por la fruta que ya está madura. Y esto lo que veis aquí es simplemente marcas que van bajando ventas por cualquier motivo, por contexto, por lo que sea, y cómo van cambiando su inversión desde invertir en marca hasta performance. Esto ha sido una radiografía de lo que ha venido pasando desde 2008, ¿no? Pero eso no es todo. Creo que esto es simplemente un análisis superficial de por qué pasan estas cosas, ¿no? Creo que si hay tanta evidencia en por qué el cortoplacismo es malo, por qué meterse en ese bucle de descuentos, de promociones, de mirar el corto plazo, si hay tantas evidencias de que es malo, ¿por qué seguimos haciéndolo, no? Y creo que hay algo más. Entonces, creo que para completar esta reflexión hay que pensar también en por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que nos hemos vuelto reduccionistas y simplistas en cómo entendemos nuestra profesión, ¿no? Creo que todos estos sistemas que tenemos, estos libros de instrucciones de cómo hacer comunicación, de cómo hacer creatividad, este Big Data que usamos, estos pretest, los post-test, las cosas funcionan así en social media, toda esta locura por sistematizar y por programatizar la comunicación es porque queremos o necesitamos una falsa ilusión de certeza, ¿no?, de seguridad. Al final, esta industria, queramos o no, arriba está dirigida por tecnócratas o por gente de números. Entonces, eso de que en el Excel aparezca 1 más 1 es igual a 400, siendo la creatividad, como sabemos, un multiplicador de todo lo que pasa, no cuadra. O sea, no se sienten inseguros, no pueden controlarlo, ¿no? Entonces necesitan como sistemas, como libros de instrucciones, como manuales,
para poder controlar una disciplina que necesita de una serie de características que no son controlables. Al final, la comunicación es humana, es compleja y en sí misma es riesgo puro, ¿no? Y nos empeñamos en, con demasiada frecuencia, intentar controlarla, intentar sistematizarla y automatizarla, ¿no? Y lo hemos visto, un ejemplo de ello, de este tipo de reduccionismo, es intentar pues no considerar la creatividad como lo que es, ¿no? Como un sistema caótico e incontrolable. Esto lo hemos visto con las ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, ¿no? Os explico esto qué es. Las ecuaciones, hemos visto antes gente aquí hablando de inteligencia artificial. Todas las ecuaciones diferenciales lineales han sido resueltas ya. Es una prueba de ello, ¿no? Tú coges la inteligencia artificial, le haces jugar una partida de ajedrez y como es un juego lineal que sabes las reglas y sabes lo que va a pasar, pues te lo resuelve. Ahora prácticamente nadie le puede ganar a una máquina con el sistema de computación que existe hoy en día, ¿no? Pero cuando le dices, oye, hazme una película mejor que 2001, hazme una película mejor que Kubrick, es imposible, ¿no? Porque la creatividad es un sistema que es caótico y que es incontrolable. Y creo que nos forzamos demasiadas veces o intentamos demasiadas veces alejarnos de esa concepción, de no abrazar ese caos, esa incontrolabilidad que tiene la creatividad que tiene nuestra industria, ¿verdad? Y esto lo decía Dan Wieden, y sirva esta slide como tributo que nos dejó hace poco. Ya lo decía, ¿no? Lo que hacemos no es fácil. En el momento en que tú sistematizas e intentas controlar la creatividad, te salen marcas que están pulidas, que no tienen aristas, que no son interesantes, que son predecibles, que es lo peor que te puede pasar para una marca, ¿no? Entonces, la excelencia en esta profesión no es una fórmula, es un viaje, es un experimento, ¿no? Y hace una comparación que a mí me gusta mucho entre las matemáticas y el jazz, ¿no? Esto no son matemáticas, no intentemos controlarlo, no hay libros de instrucciones. Esto es jazz. Jazz no entendido solo como ese estilo musical, sino como ese ejercicio creativo que se basa en la improvisación, ¿verdad? El jazz es, me tocas una nota y la siguiente nota te la voy a tocar conforme a la nota que has tocado antes. Y voy así creciendo. Yo creo que esto hacemos en comunicación también, ¿no? Cuando vamos construyendo marcas. Antes lo hemos visto con Jumpers, cómo iban haciendo cosas y conforme iba reaccionando la audiencia, iban construyendo la marca hacia ese sitio, ¿no? Y creo que lo hemos intentado sistematizar todo y automatizar todo, ¿no? Entonces, os he planteado ahora un poco la primera tesis, la primera reflexión, y ahora creo que es el momento de hacer otras reflexiones para poder navegar mejor esta profesión y para poder entenderla con respecto a su naturaleza, ¿no? Con su caos y su incertidumbre y todo lo que conlleva, ¿no? La primera reflexión es que, como he dicho al principio, las cookies van a desaparecer, ¿no? Ya sabéis que Apple, Google, Mozilla, todos van a eliminar las cookies iba a ser este año, pero al final va a ser el año que viene. Y nadie sabe exactamente cómo va a ser ese nuevo futuro de, bueno, cómo vamos a poder seguir avanzando en la profesión, cómo vamos a seguir intentando contactar con los usuarios que tenemos que contactar. Va a ser probablemente un mix entre first party data y third party data, pero los datos que queremos del usuario no lo vamos a conseguir si no les damos una propuesta de valor, ¿no? Si no les damos contenido que de verdad conecte, que de verdad emocionalmente sea interesante con lo que quieran interactuar, ¿no? Entonces, va a haber un momento donde se va a decir adiós a los mensajes push y se va a decir hola a esos nuevos, a la creatividad, ¿no? A esos mensajes que conecten emocionalmente y que de verdad importen al usuario. Entonces, estamos en un momento de la profesión ahora mismo donde el valor de la optimización está yendo para abajo, porque las cookies van a desaparecer, y esa fiebre de optimizar sobre la optimización del pasado trimestre va a desaparecer en favor de la creatividad, de crear contenido que de verdad podamos usar para conseguir los datos que queremos de los usuarios. Y esto lo están viendo muchas marcas y están habiendo brotes verdes, ¿no? ASOS, que tenía el 80% de su pasta metida en performance en corto plazo, ha admitido públicamente que tenía demasiado dinero metido ahí, ¿no? Y ha cambiado su estrategia de medios. Y Adidas ha hecho lo mismo. Adidas se dio cuenta por la econometría que tiene de que el 66% de todo su revenue, de toda la pasta que gana, viene de nuevos usuarios, de nuevos compradores, que al final es cómo funciona el marketing, ¿verdad?
y tenía metido lo mismo, el 80% en performance. Y ha hecho el cambio ahora mismo para adaptarse a lo que le dicen los datos y al nuevo futuro que espera, ¿no? del mundo sin cookies. La segunda reflexión es algo que aprendes cuando llevas mucho tiempo en esto. Creo que es una de las lecciones más importantes cuando trabajas en comunicación, ¿no? Y es que hay muchas veces que puedes hacer las cosas bien y acabar con un fracaso, y muchas veces que haces cosas que no tienen sentido y acabas con un gran éxito, ¿no? Lo de Jumpers también es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que hay cosas que dices, bueno, ¿cómo vas a mantener ese logo si es súper feo? ¿Cómo vas a seguir haciendo comunicación de ese estilo? Creo que mola porque es un sinsentido, y los sinsentidos normalmente funcionan muy bien, ¿no? Lo que veis aquí, el gorila de Cargill, es un ejemplo de ello. Casi todos los éxitos de empresas que hay ahí fuera tienen algún elemento de sinsentido, tienen alguna cosa que dices, esto no, ¿cómo puede haber funcionado esto, no? Y me atrevería a decir que casi toda la buena publicidad tiene también ese elemento de sinsentido. Entonces, creo que en los siguientes pasos que demos en la industria, tenemos que dejar espacio para el riesgo, tenemos que dejar espacio para los sinsentidos, ¿verdad? Y creo que este es un buen ejemplo de ello. No sé si conocéis esta marca, se llama Liquid Death. Es una marca de agua natural, e hizo una cosa que no tiene sentido, ¿no? Que si os fijáis, todo lo que dice la categoría de aguas, cómo hay que vender un agua, es pues, usando montañitas, ríos, lagos, pureza, fuentes, una mamá con el bebé bebiendo, o sea, es salud, es naturaleza, ¿no? Y esto lo hicieron de una forma que no tiene sentido. Esto dijeron, bueno, vamos a vender agua natural de la forma más insalubre que existe, que es como si fuera una marca de cerveza o un energy drink, ¿no? Y sacaron Liquid Death. Entonces, si queréis, vemos el spot y os invito también a ver todo lo que hace esta marca porque mola mucho y lo comentamos. Breaking the law, 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 breaking the law. Yo creo que el mérito que tiene esta marca es darle espacio a la generación de la conversación, a la generación de un tono de voz que es muy propio y a no ir, a la generación de cultura también, y a no ir a favor de las reglas escritas de cómo se debe hacer publicidad en una categoría, ¿no? Sino que va en contra y le da espacio pues, a todas esas cosas sin sentido, al riesgo, a la incertidumbre, para poder construir una marca así. Ahora, Monster, que es una energy drink, leí el otro día que va a sacar agua natural también, siguiendo esa tendencia, ¿no? Y el otro día el CEO de Liquid Death, que además es un tío que viene de Publi y se nota mucho, ¿no? en todo lo que hacen, se reía de eso, ¿no? De decir, bueno, os la vais a pegar porque no estáis entendiendo nada, ¿no? Porque al final ese no es el juego que estamos jugando. Y esto se está viendo en lo que es los resultados y el crecimiento de esta marca. Se ha revalorizado un 4.000% en 3 años prácticamente. Está ahora, creo que en 700 millones de valorización esta compañía, que nadie daba un duro por ella y que aún nadie se explica cómo leches esto está funcionando, ¿no? Pues bueno, un elemento sin sentido que hace que funcione. Y creo que debemos de apoyar y de empujar ese tipo dejar espacio para ese tipo de ideas y ese tipo de elementos, ¿verdad? Luego hablábamos también al principio del auge de publicidad digital desde el 2008, etcétera. Bueno, pues con ese auge ha venido también lo que comentábamos, ¿no? Esos libros o esas best practices de cómo hacer publicidad en digital, ¿no? Entonces viene Instagram o viene Facebook y te dice, córtame el anuncio en pedacitos, ponme la marca antes de los 4 primeros segundos, favorece la repetición, hazlo simple, no me saques esto. O sea, y al final estamos empezando a hacer publicidad que es más para móvil o más para sus plataformas, para sus métricas, para favorecer sus métricas, más que para conectar con la gente, ¿no? Y esto está dañando la creatividad. Como hemos visto antes, está yendo hacia abajo la eficacia, estamos entrando en una crisis creativa, o estamos en una crisis creativa, porque lo que estamos haciendo en digital está apelando a una respuesta racional, ¿no? A hacer el clic, en vez de apelar a una respuesta emocional, a construir marca, a establecer atributos, a construir conexiones emocionales. En ese sentido, creo que todos estos sistemas de intentar
¿no? Automatizar esta industria, no son para esta industria. Es decir, si necesitas una garantía, si necesitas bueno, pues una seguridad o que en tu Excel dé exactamente 1 más 1 son 2, pues esta no es la industria, ¿no? Y tenemos que librarnos de ese corsé, creo un poquito, ¿no? Hay otras formas de tener garantías, métete en finanzas, métete en otras cosas y yo creo que las tendrás, ¿no? Y creo que esta cita es bastante clara en ese sentido. Y la última reflexión es sobre la racionalidad. Creo que ir todo el rato a la ausencia de riesgo, a ser racionales, a estar seguros, no deja espacio para la magia, ¿no? Y esto está conectado también con otras cosas que hemos visto antes, otras reflexiones. Hay una cosa que dice Rory Sutherland, uno de los fundadores de Ogilvy, que dice, los pétalos de las flores no sirven para nada, realmente, pero hace que todo el sistema funcione. En los pétalos no está el polen, pero atrae a las abejas, y o sea, a todos los insectos, ¿no? Para que luego polinicen. Y a mí me parece que estamos en una industria que muchas veces le quitamos los pétalos a las flores, ¿no? Que vamos a acabar con flores redondas, sin ningún tipo de gracia, que no van a atraer abejas y que no tienen o sea, son serias y que no tienen interés, ¿verdad? Hemos llegado a ese nivel de locura, ¿no? Los pretest, todo ese tipo de cosas, están limando las cosas que molan. Al final están diciendo, no me pongas este pétalo que es muy rosa, esto que es muy grande y muy raro no le gusta al consumidor, quítamelo, ¿no? Y estamos sacando con cosas predecibles y pulidas, como decía Dan Waden en la cita. Hay una cosa que ejemplifica esto muy bien, y es el tema de los coches autónomos. Yo que trabajaba en Volvo, teníamos este debate ya en boga, y muchos científicos lo que están diciendo es, o sea, los coches autónomos están craqueados, o sea, no se sabe aún cómo hacerlos exactamente fiables, no están habiendo accidentes con gente que está muriendo y tal, y hay muchos científicos que dicen hasta que los coches autónomos no aprendan a conducir de una forma irracional, no aprendan a actuar más como humanos, no haya un poco de espacio para esa falta de racionalidad y esa emoción, no van a funcionar nunca, ¿no? Y creo que este es un ejemplo bastante guay para ejemplificar esta última reflexión. Y quería acabar con esta cita de Jerry Seinfeld, que al final es la que inspiró la charla. Esta es una entrevista de él con Harvard Business Review, y le hacían, sabéis que este tío escribió una serie que ha sido muy longeva, Seinfeld, que estuvo 16 temporadas en Antena, y se quemó, ¿no? El tío estaba escribiendo de una forma bastante, bueno, pues suya, dura, ¿no? No tenía una forma de escribir sistemática. Sabéis que los que escriben las series tienen una writer's room, ¿no? Y se dedican a escribir, pues, una serie de horas, con una serie de sistemas y tal. Entonces le preguntan en la entrevista, oye, escribiste esta serie Seinfeld con Larry David durante 16 años y acabaste quemado. ¿No había una forma más eficiente de escribirlo? ¿No os podía haber ayudado McKinsey, por ejemplo, a hacer una forma más sistemática de escribir esto? Y le contestó, ¿quién es McKinsey? ¿No? ¿Qué estás contando? Dice, es una consultora. Y le dijo, ¿son graciosos? Dijo, no. Entonces dijo, pues entonces no me sirven, ¿no? Si haces las cosas, y seguía esto, ¿no? La cita, si haces las cosas de manera eficiente, lo estás haciendo mal. Pero la forma de hacerlo bien es hacerlo de la forma jodida, la forma dura, ¿no? No hay una forma fácil de hacer creatividad, de escribir cosas, ¿verdad? Y creo que lo que hacía Seinfeld tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Aquí vemos una persona que ha estado 16 temporadas siendo vulnerable, ¿no? Siendo vulnerable al riesgo, siendo vulnerable a la incertidumbre, que es lo que hacemos nosotros todos los días. Nosotros también somos vulnerables a todo eso, a las opiniones de los clientes, a las opiniones de otros compañeros. Es duro, ¿no? Y creo que en la definición de heroísmo siempre están esos elementos, ¿no? De la incertidumbre, el riesgo, la vulnerabilidad. Si os fijáis en todas las películas de superhéroes, siempre ves que necesitas ver esa parte de vulnerabilidad del superhéroe. Necesitas saber cuál es el riesgo que corre, cuál es la incertidumbre que atraviesa para llegar a ese superhéroe. Y a mí me gusta pensar que en esta profesión, cada vez que no le hacemos caso a las reglas de Facebook, cada vez que no protestamos algo, cada vez que no sistematizamos la creatividad, estamos siendo un poco héroes, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque creo que esa es la forma de crecer y de avanzar y hasta dónde tiene que ir esta profesión. Así que nada, muchas gracias.